Wonder Woman o Mujer Maravilla, también conocida como Diana de Themyscira, guerrera y protectora de las Amazonas y cofundadora de la Liga de la Justicia o de los Superamigos según sea el caso. Una heroína fuerte quien su creador Charles Moulton describe el nuevo tipo de mujer que gobierna el mundo. Una heroína equipada con un lazo mágico, brazaletes a prueba de balas y un avión invisible que pelea contra el mal. Desde que debutó en 1941 en el número 8 de All Stars Comics, la gente no se ha cansado de ella, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos del universo DC, que se ha afianzado en la cultura pop y es tan reconocida como Superman o Batman. Un personaje que es tanto noble y elegante como fuerte, inteligente y que no se anda con tonterías. Creada en respuesta a la prominencia de los superhéroes masculinos en ese momento, Superman, Batman y Capitán América, Marston esperaba que su heroína inspirara a los niños pequeños, tanto a niños como a niñas, aunque apuntaba un poco más hacia las niñas. Un personaje que, si bien ha evolucionado con los años a través de cómics, caricaturas, programas de televisión y películas, se mantiene fiel a su esencia, y quien está a punto de celebrar 80 años este próximo diciembre, así como su segundo largometraje. Así que por eso hoy les traigo 15 cosas que tal vez no sabías de la Mujer Maravilla. Número 15. No es de extrañar que la Mujer Maravilla venga equipada con un lazo mágico que obliga a decir la verdad, ya que su creador también es el inventor del detector de mentiras. William Moulton Marston, también conocido como el escritor Charles Moulton, fue un psicólogo que creó la primera versión de una máquina detectora de mentiras. Su idea fue la de medir la presión arterial como método para saber si alguien estaba diciendo la verdad, lo cual fue el inicio del polígrafo, y esa mente que creó el polígrafo también nos dio a la Mujer Maravilla. 14. La Mujer Maravilla fue la primera mujer superhéroe en tener su propio cómic. Como ya lo mencioné antes, la Mujer Maravilla fue catapultada en 1941 en el cómic All Star y no tardó mucho en tener su propio cómic. En 1942 tuvo su aparición Wonder Woman número 1 y tuvo un logro histórico al ponerse a la par de cómics como los de Batman o Superman. Número 13. La Mujer Maravilla siempre fue una figura controversial. Aunque desde su inicio la Mujer Maravilla fue un personaje popular y bien recibido por muchos lectores, no todo el mundo gustaba o celebraba a su heroína, ya que fue criticada por la Liga Nacional de la Licencia Literaria, quien se quejaba que su indumentaria era un poco reveladora para época, y fue criticada por múltiples organizaciones religiosas. Y si esto no era suficiente, el psiquiatra Frederick Wertham decía que el cómic promovía toda clase de perversiones, así como el lesbianismo. En otras palabras, la Mujer Maravilla era vista como porno. Y de alguna forma todo el mundo tomó en serio esto, y más con la salida de su libro Seducción del Inocente, en donde repetidamente criticaba los cómics. Y entonces se creó el Comic Book Code Authority. Sin embargo, en muchos cómics se puede ver a la Mujer Maravilla atada, y eso me lleva al siguiente punto. Número 12. La Mujer Maravilla tiene fijación con la sumisión y el ser atada. Y es fácil decir esto porque la gente relacionó a la Mujer Maravilla con esta perversidad, ya que una de sus grandes debilidades es ser amarrada y con su propia arma, el lazo de la verdad. Esto inmediatamente crea un escenario donde se captura gente, es atada sin mencionar el hecho de que el lazo te obliga a decir la verdad. También el hecho de que cuando es capturada con su propio lazo queda completamente sin poder. Y esto viene desde su creación, ya que el mismo creador, William Marston, tenía una vida por lo más peculiar. Este vivía felizmente con su esposa y su novia, así es, las dos vivían juntas, a quienes les gustaba amarrar. Y sí, tuvo hijo con las dos. Una gran familia feliz. Pero no era lo único bizarro del comportamiento de la Mujer Maravilla y su obsesión con atar gente. O vean este cómic donde está a punto de recibir unas nalgadas y ella, creo, luce feliz.
Tiene cara de sí, voy a disfrutar esto. No recuerdo haber visto nada parecido a esto a Batman contra Superman. Hubiera sido por demás interesante. ¿Viene contigo? Creí que venía contigo. Entonces, ¿Wonder Woman tiene actitudes traviesas o somos nosotros los cochinos que imaginamos cosas? Número 11. La Mujer Maravilla normalmente mata gente. Sí, créanlo o no, la Mujer Maravilla es muy violenta y brutal. Y si llegas a cruzarse en tu camino, no dudará en matarte violentamente sin siquiera pestañear. Vean aquí cómo hace una brocheta con estas personas. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Superman hacer esto? Y hablando de otros superhéroes, incluso una vez atravesó a Batman. ¿Quién hace eso? De hecho, la Mujer Maravilla es tan letal que una vez cortó la cabeza de Medusa sin siquiera pensarlo. Ok, vamos a detenernos un momento y recapacitar. La Mujer Maravilla es la más mortífera, sangrienta y despiadada heroína desde siempre. Ponte en tu camino y te arrancará los brazos. Y así, tan fácilmente, puede romperle el cuello a alguien mientras Superman observa y solo piensa, creo que no apruebo su actitud. Número 10. El atuendo de la Mujer Maravilla ha cambiado muchas veces. Como ya lo dije, el atuendo revelador de la Mujer Maravilla ha estado bajo escrutinio muchas veces. Y este ha sido ajustado para encajar en la sociedad con algo más modesto y acorde a la sociedad. El primer intento fue en 1968, donde le dan este nuevo look de espía gogó típico de la época. Este cambio no gustó nada a sus lectores, quienes decían que ponerle en ropa actual le quitaba todo lo súper. Una época donde la Mujer Maravilla dejó sus poderes y en cambio aprendió el arte del Kung Fu. Ok, esto la llevó a cambiar nuevamente ese atuendo a un mono completamente blanco, convirtiéndose en el cómic más aburrido y tonto de todos. Brincando a los 90s, donde cambia nuevamente un traje que más bien la hacía parecer como una cantante pop de los 80s, como Cyndi Lauper o Madonna. Díganme, ¿de verdad no parece que es una bailarina de un video de Potion o Quiet Riot más que una heroína amazona? Hasta que en 2010 decidieron finalmente darle pantalones. ¿Dónde están mis pantalones? Y una chaqueta de piel negra. Y evolucionó hasta este traje donde parece más una armadura de combate propia de una amazona. Aunque yo sigo prefiriendo el traje original e icónico que la hizo famosa. Número 9. La primer aparición de la Mujer Maravilla en el cine. Durante décadas hubo muchos intentos de llevarla a la gran pantalla, con muchos nombres asociados de quién haría el icónico papel. Se habló por ejemplo de Sandra Bullock. Sin embargo, ese papel le fue otorgado, como ya todos sabemos, a Gal Gadot. Y la Mujer Maravilla finalmente llegó a la pantalla grande. Sin embargo, Batman vs Superman no fue la primera aparición de la Mujer Maravilla en la pantalla grande. Ese honor se lo lleva la película Lego. ¿Quién tiene una versión Lego de la Mujer Maravilla? Así es, después de largos 70 años, la Mujer Maravilla llegó al cine en 2014 en forma de un personaje de Lego. Número 8. La Mujer Maravilla está hecha de barro. Y tan extraño como suena, es verdad. Desde las primeras versiones se le describe como moldeada por su madre Hipólita de barro. Y la llamó como la diosa de la luna, Diana. La criatura cobra vida y de inmediato salta a los brazos de su madre. Ya en versiones más nuevas se dice que fue creada por el dios de la mitología griega Zeus. Número 7. La Mujer Maravilla es digna de levantar el martillo de Thor. En el año de 1996, una gloriosa coparticipación de Marvel y DC sacó una historia en la cual la Mujer Maravilla se las ingenia para levantar y usar y obtener los poderes del dios nórdico. Fue un momento épico para los fans. Y cómo no, si los personajes son muy similares. Ambos descendientes de dioses puros de corazón, bravos guerreros. Número 6. Los intentos fallidos de programas live action. Cuando hablamos de la Mujer Maravilla, todos recordamos y aún amamos a Linda Carter,
en el papel durante los años 70. Y claro, la más moderna interpretación de Gal Gadot. Pero tal vez no sepan que hubo varios intentos fallidos de llevarla a la pantalla chica y grande. Lynda Carter no fue el primer intérprete de este personaje. El primer burdo intento fue en 1967 con un programa piloto llamado ¿Quién le teme a Diana Prince?, el cual fue un fracaso. De ahí brincamos a 1974, donde tenemos otro programa piloto que se llamó simplemente Wonder Woman. En él se omitieron casi por completo lo establecido en los cómics. Ella era rubia, el traje era más un pants para hacer ejercicio, no tiene ningún tipo de superpoder y todos saben que ella es la Mujer Maravilla. Sí, todos saben que Diana Prince es la Mujer Maravilla. En otras palabras, solo era mujer y no maravilla. Por cierto, mencioné que el malo en esta serie es Ricardo Montalbán. Tal vez lo recuerdan de Star Trek 2 o como el afable señor Rourke. ¡Corre, Tatú, corre! ¡Se hace tarde! Este piloto contó con la participación de Kathy Lee Crosby como la Mujer Maravilla. ¿Y por qué el nombre le suena? Bueno, porque es increíble. I'm Kathy Lee Crosby. Así es, Kathy Lee Crosby, famosa extenista profesional a quien todos conocimos ampliamente por el programa Es Increíble, que se transmitió de 1980 a 1984. Después llegó Lynda Carter en 1975 con 3 temporadas, pero no terminó ahí. En 2008, otro intento de hacer una nueva serie salió al aire. Un nuevo piloto con Adrianne Palicki en el papel de la Mujer Maravilla. Adrianne, a quien poco después vemos en la exitosa serie Orville como la comandante Kelly Grayson. En este piloto vemos a la Mujer Maravilla con un atuendo más modernizado, usando pantalones ajustados, aunque mantiene el top tipo corpiño. Diana Themyscira es la directora de Industrias Themyscira, empresa que secretamente cubre las operaciones de la Mujer Maravilla, así como comercializa la imagen de la Mujer Maravilla públicamente, como modelo a seguir para el mundo. Este piloto no fue bien recibido y el proyecto de la serie fue cancelado hasta el 2016, que hace su aparición en Batman vs Superman. ¿Viene contigo? Creí que venía contigo. Número 5. La Mujer Maravilla de Lynda Carter. En este serial se le pidió a los escritores que fueran lo más exactos posibles con el cómic original. Esta serie se llamó The New Original Wonder Woman Show. En el programa pasa lo que se supone que tiene que pasar, más o menos. Se vive la Segunda Guerra Mundial. Strip Trevor es derribado y cae en la isla Paraíso, donde es rescatado por la princesa Diana. Las Amazonas hacen un concurso para ver quién lo llevará de nuevo a la civilización. Apólita no quiere que vaya su hija. Al final ella gana un concurso y regresa al piloto a Estados Unidos. Otro pequeño cambio que hubo es la identidad secreta de Diana, que en el cómic es una enfermera, mientras que aquí es una oficial del ejército. Debra Winger aparece en algunos capítulos como la hermana pequeña de Diana, quien después se convierte en Wonder Girl. Originalmente Drusilla era una mensajera, pero fue evolucionando al correr de los tiempos y se convirtió en su hermana. En esta serie, los poderes de la Mujer Maravilla y de las Amazonas provienen de brazaletes hechos de un mineral que solo se encuentra en la isla, y no por ser hija de un dios. Sin los brazaletes no es más fuerte que una mujer promedio. Número 4. Lynda Carter inventó el giro. Los productores no sabían qué hacer para el cambio de Diana Prince a la Mujer Maravilla, y fue Lynda Carter quien sugirió el giro, y voilà, ahí lo tienen, cambio instantáneo. Por cierto, no me digan que no han tratado de hacer lo mismo, y no les funciona, y tal vez es porque lo están haciendo mal. Y esto queda plasmado en el episodio donde Drusilla quiere cambiarse y no puede. Así que sigan intentándolo. Número 3. Lynda Carter no quiso que se contrataran a hombres para que hicieran sus acrobacias, pero fue después de ver cómo Lynda colgaba debajo de un helicóptero que decidieron contratar a dobles mujer. Yo también me hubiera negado. Número 2.
Fue la primera vez que sin justificación alguna se usó el brinco en el tiempo. La primera temporada ocurre en la Segunda Guerra, donde Diana y Steve pelean contra los nazis, mientras que las temporadas 2 y 3 ocurren en el tiempo moderno. Y el show se renombró Las Nuevas Aventuras de la Mujer Maravilla. Algunos cambios son que en lugar de trabajar para el ejército, ahora trabajan para una agencia de inteligencia secreta. Algo así como una heroína encubierta trabajando de espía encubierta. Algo un poco difícil de entender. Otros cambios surgen en su vestuario. Tiene un nuevo traje de buzo para cuando tiene que atrapar gente mala bajo el agua, el cual convenientemente también sirve para conducir motocicletas. Y un traje civil donde no deja de ser la Mujer Maravilla, pero sí en un aspecto más relajado. Número 1. Steve Trevor tiene un hijo. Para justificar por qué hay un brinco de 40 años entre la primera y segunda temporada, se supone que después de la guerra, la Mujer Maravilla regresa a la isla y en 1974 vuelve a Estados Unidos. Y al ser una amazona inmortal, los años no pasan por ella. Sin embargo, la vida siguió para Trevor. Así que hicieron lo único que podía pasar. Steve Trevor tuvo un hijo, Steve Trevor Jr., quien ahora trabaja para el gobierno. Qué conveniente, ¿no? No sé, tal vez eso sea lo mismo que pasa en la película de Wonder Woman 1984 para justificar cómo regresa de la muerte. Ok, solo es una idea. Y parece que ya por fin se reveló la nueva fecha para el lanzamiento de la nueva película y todos la esperamos con ansias. Muy bien, hasta aquí con este video. La Mujer Maravilla, un personaje que ha evolucionado con el pasar de los años, que ha mantenido su integridad y que le dio voz a las heroínas mujeres del cómic. Si les gustó el video, no olviden comentar, denle like y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse. Hasta el próximo video, ahí se ven.